Imaginemos por un momento un gigantesco tablero de ajedrez geopolítico, donde cada movimiento está calculado al milímetro. En esta explicación, vamos a desglosar el brillante análisis de Óscar René Vargas sobre el actual estancamiento diplomático en Nicaragua. Todo este análisis surge a raíz de un movimiento clave, la llegada de una nueva embajadora estadounidense al país. Porque claro, la política internacional casi nunca es lo que parece en la superficie. Así que basándonos en los datos de este caso, vamos a descifrar exactamente qué fuerzas están realmente en juego. Para entender toda esta compleja red de negociaciones, vamos a estructurar este análisis en 4 puntos muy concretos. Primero, la diplomacia y la nueva embajadora. Segundo, la estrategia del régimen. Tercero, los pilares de la economía. Y finalmente, el futuro de las negociaciones. Empecemos de lleno con el punto número 1, la diplomacia y el rol de esta nueva embajadora. Todo este análisis arranca con un evento muy particular, el nombramiento de Natasha Franceschi como embajadora de Estados Unidos en Managua. Ojo a lo que dice Vargas aquí, porque es vital. Mandar a una embajadora y sentarse a hablar no significa, de ninguna manera, aprobar o legitimar a ese gobierno. Para nada. Simplemente significa reconocer que hay alguien del otro lado del tablero. Básicamente es el requisito indispensable para poder negociar una salida política. Digo, no podemos negociar con un fantasma, ¿verdad? Y bueno, esto nos introduce a un concepto clave, la famosa ventaja diplomática. La llegada de esta embajadora cambia la táctica por completo. En lugar de estar lanzando grandes discursos en público o buscando confrontaciones mediáticas que rara vez resuelven algo, el enfoque ahora es mucho más estratégico. Se trata de una negociación discreta y directa. Es utilizar el peso institucional para presionar justo en los puntos débiles, forzando movimientos, pero sin hacer ruido. Ahora, pasemos al punto número 2, la estrategia de Ortega y Murillo, porque el lado defensivo del tablero también tiene sus propias tácticas. A ver, si nos fijamos en cómo han ido cambiando las fechas, la estrategia del régimen se vuelve bastante evidente. Según Vargas, se trata de una táctica súper simple: comprar tiempo. Literalmente están moviendo la línea de meta constantemente a través de diferentes reformas constitucionales. Originalmente hablábamos de elecciones para 2026, luego las patearon para 2027, y ahora con nuevas propuestas que inician en 2025, el objetivo ya se está desplazando hacia 2028. Es supervivencia pura, ganar tiempo esperando que la presión internacional de alguna forma se desvanezca. Y aquí tenemos un choque de trenes monumental. Por un lado, la diplomacia estadounidense está buscando una salida rápida, una transición a corto plazo. Pero, por el otro, el régimen necesita ganar todo el tiempo posible para asegurar su supervivencia y consolidar una sucesión dinástica para Rosario Murillo. Lo más trágico del análisis de Vargas es que este juego de resistencia ocurre mientras el país atraviesa crisis internas fuertísimas. Estamos hablando de cifras dolorosas, como que más del 50% de los niños menores de 5 años viven en la pobreza. Así que es una carrera para ganar tiempo, pero con un costo social verdaderamente devastador. Lo que nos lleva al tercer punto de nuestro recorrido, y quizás el talón de Aquiles de toda esta situación: los pilares de la economía. Vargas es muy claro al explicar que esta economía no está construida sobre cimientos muy sólidos, sino que depende de 4 pilares bastante frágiles: las remesas, la inversión externa, la deuda externa y las exportaciones. Al no tener una industria interna gigantesca o independencia energética, el país depende casi al 100% de estos flujos externos de capital para mantenerse a flote. Y claro, esto los deja increíblemente vulnerables a cualquier presión diplomática internacional. De hecho, presten atención a este dato porque es impresionante. Un 80%, de las remesas fluyen directamente desde los Estados Unidos. Estamos hablando del sustento mensual del que dependen aproximadamente 5 millones de personas. Esa desproporción frente al 20% del resto del mundo le otorga a Washington una influencia económica gigantesca. Prácticamente tienen el interruptor de la economía en sus manos. Y si las remesas son un punto débil, la deuda externa es un abismo. El análisis destaca un aumento asombroso del 500% en la deuda externa. ¡500%! En este punto, casi todo el nuevo endeudamiento del país se va directamente a pagar los intereses de las deudas anteriores. Es un ciclo que asfixia por completo cualquier oportunidad de desarrollo, crecimiento o mejora de infraestructura. Es una economía de pura y absoluta supervivencia diaria.
Todo esto crea una situación que Vargas define con una metáfora brillante: la jaula geopolítica. Al depender tan profundamente de los lazos comerciales con Estados Unidos y de infraestructuras globales como el sistema bancario SWIFT, el régimen está atrapado. Sí, claro que pueden intentar buscar alternativas en Rusia o China, pero el alivio económico es mínimo. Para que nos demos una idea, las exportaciones a China apenas rondan los $100 millones, frente a importaciones masivas. Simplemente no pueden escapar de esta jaula geopolítica sin provocar un colapso económico total. Finalmente, llegamos al cuarto y último punto: el futuro de las negociaciones. Con todo este panorama sobre la mesa, ¿qué podemos esperar? Bueno, la historia suele darnos buenas pistas. El analista nos recuerda lo que pasó en los años 90. Cuando el régimen perdió el respaldo soviético de la noche a la mañana, el aislamiento y la inminente ruina económica los obligaron a sentarse y a hacer concesiones ineludibles. Tuvieron que acortar el calendario electoral, reformaron el Consejo Electoral y permitieron el regreso de los exiliados. Hoy, una presión estructural similar, empujada por esas mismas vulnerabilidades, podría forzar un escenario prácticamente idéntico. Es por esto que la misión de la embajadora Franceschi cobra todo el sentido del mundo. Su objetivo no es salir en las noticias internacionales haciendo condenas públicas todos los días. Su misión real es aprovechar al máximo esta jaula geopolítica y presionar esos 4 pilares económicos sumamente frágiles a puerta cerrada. Una negociación discreta, pero inmensamente poderosa. Lo que nos deja con la gran interrogante final. Con una economía sostenida por hilos externos y un régimen cuya única estrategia real es ganar tiempo, ¿cuál será el punto de quiebre definitivo? ¿Qué movimiento exacto dentro de este tablero logrará finalmente romper el estancamiento y forzar una verdadera transición política? Es fascinante y a la vez complejo ver cómo la macroeconomía y la geopolítica se entrelazan de esta manera. Indudablemente, las respuestas a esta crisis están en los datos y será un proceso al que deberemos seguirle la pista muy pero muy de cerca.